Tú eres capaz de mejorar tus condiciones y tu vida, sin importar si provienes de una buena familia o no, ya que la búsqueda y el deseo de mejorar afloran de cada persona y no necesariamente de su ambiente. Cuando quieres mejorar, comienzas a buscar personas que también deseen mejorar de forma similar, o personas mejores que te ayuden a alcanzar tus objetivos. El ego, el orgullo, la ambición sin bienestar son aspectos que desmerecen a cada persona, llegando incluso a hacer que no puedan expandir sus acciones, que se aíslen, que terminen solos y sin ser escuchados. Esto incluso llega a ser el origen de algunas enfermedades y complicaciones. Pero incluso en los ambientes más hostiles y adversos, las personas muestran su verdadera naturaleza. Hay caracteres y actitudes, disposiciones y decisiones que van dirigiendo a cada quien en su verdadero camino. El primer asunto es permitir dejarse llevar y ser guiado, en lugar de siempre aferrarse al control. Por eso estamos aquí, para ayudarte a recorrer tu camino, a mejorarte a ti y a tu vida, tu salud, tus finanzas, ya que todo eso es un reflejo de lo que llevas en ti. Lo primero que debes hacer para reconocer el camino hacia tu mejor vida es observar el camino que ya has recorrido, sin importar si tienes 20, 40, 60 u 80 años. Todos hemos recorrido un camino propio, independientemente de la edad, y todos tenemos cosas por las cuales estar agradecidos. No venimos aquí a entrar en debates sobre dogmas o religiones, porque aquí puedes ser judío, cristiano, musulmán, taoísta, budista, hinduista, naturalista, ateo u otro, incluso nihilista, puesto que todos tenemos la capacidad de cambiar cómo nos afecta el entorno, así como también tenemos la capacidad de cambiar el entorno en el que nos encontramos, siempre que dediquemos el suficiente tiempo y esfuerzo en hacerlo. No te vamos a hablar de unirte a grupos o cursos, tampoco hablaremos de dedicar tiempo y esfuerzo en obras que solo beneficiarán a los demás y únicamente te desgastarán, puesto que una cosa es ser caritativo y altruista, pero esto se pierde y nos desgasta si los demás solamente se aprovechan de nuestras acciones por su propio beneficio, sin buscar complementarlas o usarlas como un apoyo para mejorar, ya que dar al que lo necesita deja de ser bueno cuando el que recibe pasa a esperarlo o incluso exigirlo de nosotros. Entonces, vamos a comenzar el viaje de transformar nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro entorno a lo que queremos. Y para eso debemos comenzar a realizar algunas actividades nosotros mismos. Una de las primeras cosas que vemos al despertar cada mañana es nuestro reflejo, bien sea en un espejo, en el teléfono o en alguna otra superficie. Nuestro rostro reflejado nos ayudará a determinar cómo será nuestro día. Entonces, si cuando vemos a otras personas ponemos buena cara y saludamos a cada una de ellas, ¿por qué no tenemos ese hábito de saludarnos a nosotros mismos y darnos una buena cara? Si nos vemos en un espejo, detallamos si estamos desarreglados o no, si nos lavamos bien la cara y los dientes, si nuestra ropa o pijama está en buen estado. Pero casi nadie se toma unos segundos para verse en el espejo, saludarse. No tiene que ser en voz alta, pero siempre es bueno escucharnos y ser escuchados. Y por lo menos dibujar una sonrisa, porque tenemos un día más para vivir, sin importar la edad que tengas, tu raza, tu fe o tu ciudad. Incluso si estamos enfermos, hoy es un nuevo día en el que podremos seguir avanzando para mejorar nuestras vidas. Vamos entonces a comenzar esta serie de videos que te ayudarán a mejorarte, a mejorar tu vida,
y a descubrir ese camino que vas a recorrer para alcanzar una mejor versión de ti. Hola y bienvenidos a Tener una Mejor Vida, el canal donde te daremos herramientas y conocimientos secretos que te permitirán avanzar, mejorar y surgir para alcanzar el éxito.